ya estamos aquí en Libre Opinión nuevamente. Y Juana que nos dice, Carlos, ¿sabe por qué? Porque la tengo en línea. No, si vas a hacer una pregunta, ningún problema. Ya estamos al Bueno, aire. estamos al aire, sí señora. Muy, pero muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para toda la audiencia. Muy bien, comenzando este sábado. Y bueno, tenemos muchísimas noticias, Carlos. Vamos a desarrollar tres noticias. Primera, tristes acontecimientos que están ocurriendo en Francia. Y después, lo que está pasando en América Latina, Carlos, algo muy serio con las oposiciones políticas. Así que bueno, vamos a comenzar brevemente hablando de lo que ocurre en Francia. Carlos, como vos sabés, en estos momentos se están llevando a cabo graves disturbios en muchísimas ciudades de Francia, tanto en París como en ciudades del interior de Francia e inclusive en territorios de extramar franceses. Esto comenzó la semana pasada. Un oficial de policía que en una situación bastante confusa le dispara a un joven adolescente llamado Nael en el suburbio parisino de Nanterre. Una situación bastante confusa. Aparentemente este joven adolescente estaba en un auto e intentó huir de un control policial. A partir de este hecho comienzan a acontecer diferentes situaciones de disturbio que hemos visto en muchísimos medios de comunicación. Hemos visto cómo lamentablemente muchísimas ciudades de París están siendo en estos momentos inclusive acosadas por bandas que utilizando esta situación policial como detonante, han decidido salir a realizar vandalismos masivos. Hay aproximadamente 40.000 policías movilizados en Francia, Carlos, según informó el Ministerio del Interior francés. 500 policías heridos en situación de enfrentamiento con estos grupos. Hay más de 2.000 personas detenidas. Y la verdad es que es muy preocupante lo que está ocurriendo, Carlos, porque aparentemente por ahora esto no tiene un fin. Estos vandalismos se están llevando a cabo. Hemos visto por los medios de comunicación cómo grandes tiendas de París han sido saqueadas, cómo distintos lugares han sido incendiados, edificios públicos incendiados, inclusive la Embajada de Alemania recibió un ataque. También la Biblioteca de Marsella, que alberga volúmenes antiguos de la Edad Media, ha sido incendiada, ha sido vandalizada. Y lo que se está viendo en las calles de estas ciudades de París, Carlos, son bandas conformadas por jóvenes, algunos adolescentes, otros de una edad un poco más adulta, que en muchos casos están armados. O sea, no estamos solamente frente a una situación de protesta fuera de control, sino que estamos frente a grupos que están siendo organizados y que tienen armas en su poder. Así que la situación es bastante compleja. Con respecto al presidente Macron, lo que te podemos decir, Carlos, es que ha decidido acortar su permanencia en lo que fue la cumbre de la Unión Europea para poder estar en París. No obstante, sí, el presidente Macron ha sido criticado por acudir al concierto de Elton John el día miércoles mientras estos vandalismos se llevaban a cabo en París. Y lo que tenemos como parte de respuesta del gobierno francés, Carlos, es una situación en donde el presidente Macron, por un lado, se comprometió a investigar esta situación policial que generó este desencadenante, pero bueno, al mismo tiempo Macron considera a las protestas como inaceptables. Medidas que ha decidido llevar a cabo el presidente Macron, por lo pronto en 5 ciudades de los suburbios de París, en donde estos vandalismos acechan en forma más recurrente, ha decidido establecer un toque de queda, ha decidido también suspender espectáculos públicos durante este fin de semana. Y lo que ha pedido a los padres, Carlos, es que por favor no permitan que sus hijos queden resguardados en casa, en sus hogares, e inclusive se contempla la posibilidad de poder iniciar algún tipo de acción legal contra los padres de aquellos adolescentes que estén participando en hechos vandálicos, Carlos.
En cuanto a la opinión pública francesa, Carlos, la opinión es bastante dividida. Nos encontramos bueno, con muchísimos franceses que por supuesto están muy preocupados y que consideran que estos hechos de vandalismo son inaceptables. Algunos lo que consideran es que esto es fruto de la represión policial, y algunos otros inclusive han participado de protestas pacíficas. Lo cierto, Carlos, es que hoy por hoy en Francia lo que se teme es que se repita una situación del año de 2005, en donde el asesinato de dos adolescentes produjo 3 semanas de disturbios ininterrumpidos. Así que esta situación de Francia está como expectante, ¿no? O sea, esperamos que se pueda resolver rápidamente. Bueno, por lo pronto, por supuesto, la referente de ultraderecha, Marine Le Pen, lo que dijo es que esto necesita muchísimo más rigor y control policial, o sea, medidas un poco más represivas. Lo cierto es que esto está muy fuera de control, y todo lo que tiene que ver con la inmigración, sobre todo africana, en territorio francés, está siendo en estos días como muy cuestionado. Es algo que lleva muchísimo, muchísimo tiempo de cuestionamiento, sobre todo porque estos grupos en algún momento se organizan y producen estos desbandes masivos. Por supuesto, los grupos de ultraizquierda que hacen frente a estos acontecimientos utilizan argumentos de tipo racial y étnico como para justificar estas situaciones, por supuesto, absolutamente condenables de anarquía. Vamos ahora, Carlos, a hablar de una situación muy delicada que está atravesando América Latina, sin dudas, y tiene que ver con noticias que acontecieron en estos días, casi simultáneamente, de dos proscripciones políticas, de dos líderes políticos de la derecha latinoamericana. Estamos hablando del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y estamos hablando también de María Corina Machado en Venezuela. Bueno, tenemos que observar esto con muchísimo recelo, nosotros los latinoamericanos, y empezar a ponernos un poquitito más firmes con lo que respecta a maniobras de algunos gobiernos de izquierda en buscar ciertos artilugios, ya sea a través de la justicia o de situaciones administrativas, para poder proscribir a contrincantes políticos. Vamos a hablar del caso, Carlos, de Jair Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral, nosotros hemos hablado de un juez que, recordás, Carlos, que no podemos nombrar por temor a algún tipo de represalia con respecto a nuestro programa en las redes. Ya veníamos hablando del accionar de este hombre, sobre congresistas, sobre miembros de la oposición de Ignacio Lula da Silva, cómo daba de baja sus redes sociales, cómo los acusaba sobre noticias falsas, cómo se realizaba algún tipo de persecución judicial. Nosotros hemos hablado de todo lo que aconteció durante los comicios electorales de Brasil, todas las dudas que surgieron con respecto a las auditorías, los eventos que ocurrieron en enero de este año con respecto al asalto al Congreso brasileño. Recordamos que después surgieron videos y noticias en donde directamente habían miembros del gabinete de Bolsonaro que tuvieron que renunciar por estar directamente ligados a estas situaciones y querer culpar a la oposición por esto. Bueno, acá nos tenemos que poner serios porque lo que aconteció con Jair Bolsonaro es bastante serio y no hay muchos medios internacionales que se hagan eco de esto. El Tribunal Superior Electoral contó con una mayoría necesaria de 5 votos a favor y 2 en contra para despojar a Jair Bolsonaro de sus derechos políticos por 8 años con el cargo de abuso de poder. Y vamos a ver de qué se trata esto. En principio lo inhabilitan a ejercer y a participar en elecciones de cargos nacionales y estaduales y municipales hasta el 2030.
¿De qué se lo acusa Jair Bolsonaro, Carlos? Lo acusan de haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones falsas. Todo el tiempo se remite esto a una situación de información falsa. Durante una reunión con embajadores en julio de 2022, 3 meses antes de las elecciones. O sea, a Jair Bolsonaro, Carlos, lo están condenando por haber cuestionado previamente, antes de las elecciones, el sistema electoral y el sistema de urnas electrónicas de Brasil. Algo que realmente es escandaloso. Es escandaloso que esto esté ocurriendo en América Latina. Es escandaloso que esto sea un motivo de proscripción política, Carlos. Porque realmente, o sea, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de poder cuestionar un sistema electoral para pedir y reclamar que sea más seguro? ¿Cómo puede ser? Esto es una locura. Esto es una verdadera locura. La defensa de Jair Bolsonaro por lo pronto, lo que dijo es que Jair Bolsonaro quiso legítimamente discutir el sistema electoral. O sea que es falso esta cuestión de que él haya querido introducir algún tipo de elemento de falsedad para alterar las elecciones. Jair Bolsonaro calificó este hecho como una puñalada en la espalda y en principio sus abogados están pensando en preparar un recurso de apelación, Carlos, pero este recurso de apelación es bastante complicado, es bastante difícil porque 3 de los miembros del Supremo Electoral Federal de Brasil conforman y forman parte del Tribunal Federal Electoral. Por lo tanto, es muy difícil pensar que esta medida pueda ser revertida, por lo pronto en el corto o mediano plazo. Esto, Carlos, abre igualmente la posibilidad a que el espacio de la derecha brasileña pueda encontrar un líder alternativo y Jair Bolsonaro seguramente va a seguir participando de la vida política brasileña, aun cuando sea proscripto de este modo, que podemos calificar de escandaloso, porque nosotros hemos dicho acá, Carlos, que José Ignacio Lula da Silva inclusive propuso a su abogado personal para que pueda ser miembro de la Corte Suprema, de la Corte Federal, del Supremo Tribunal Federal, perdón, de Brasil, con lo cual estamos ante un hecho francamente escandaloso de proscripción en América Latina. Lo mismo podemos decir, Carlos, porque con muy pocas horas de diferencia ocurrió lo mismo en Venezuela. Mucha gente apostaba, muchísimas personas en la comunidad internacional apostaban a que Venezuela pudiera volver a retomar la vía democrática para tener elecciones libres y democráticas, y una vez más, Carlos, el gobierno dictatorial del dictador Nicolás Maduro demuestra lo que es, una dictadura. Esto es increíble, Carlos, es increíble. Déjame contarte, la Contraloría General de Venezuela impide participar a la inscripta María Corina Machado en las primarias de octubre, la inhabilita para competir en cargo de elección popular por 15 años. ¿Qué alega el documento que emite esta Contraloría? Dice que luego de escuchá las excusas que utilizan, Carlos. Por favor, escuche el público atentamente las excusas que utilizan para proscribir a la oposición política en Venezuela. El documento dice, luego de la investigación patrimonial que atenta contra la ética pública, la moral administrativa, el Estado de Derecho, la paz y la soberanía, se determinó que se detectaron errores y omisiones en las declaraciones juradas evaluadas en el marco de la investigación patrimonial de Machado. O sea, en principio utilizan como artilugio un elemento administrativo y luego llevan esto más lejos diciendo que la hacen partícipe de una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, en el que dicen se llevó a cabo un bloqueo criminal contra Venezuela con consecuencias de despojo de empresas y patrimonios en el extranjero, llevada a cabo por gobiernos corruptos. O sea, está hablando del gobierno de los Estados Unidos y está hablando de la Unión Europea, que han reconocido al gobierno de Juan Guaidó. La acusan de solicitar
sanciones y bloqueos económicos contra Venezuela y que esto produjo daños en la salud en el pueblo venezolano. O sea, la hipocresía, Carlos, de la dictadura de Nicolás Maduro, que dice que el daño a la población venezolana lo produjo Machado y Guaidó eh, a raíz de un bloqueo que se produce contra Venezuela, ignorando completamente lo que ocurre adentro de Venezuela, el saqueo que se ha producido durante estas décadas en Venezuela, que ha propiciado la expulsión de población más grande del hemisferio occidental, Carlos, después de Siria. O debe ser, a esta altura yo creo que es más importante que la de Siria, la movilización de población debido a los escandalosos índices de pobreza por el saqueo sistemático que ha producido el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Esta medida contra María Corina Machado, Carlos, no es nueva, sino que data del año también 2015, en donde esta misma Contraloría aplica una sanción similar por un año y lo que hace es impedirle en aquella oportunidad postularse como diputada del Parlamento. Lo que tenemos que decirle a nuestra audiencia, Carlos, es que María Corina Machado es la favorita en las primarias para ganar las elecciones. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro, una vez más, utiliza estos artilugios para intervenir en las elecciones libres de Venezuela. También lo que tenemos que decir, Carlos, es que esta semana la Corte Penal Internacional, hace aproximadamente 3 o 4 días, ha decidido reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro, porque, por supuesto, la justicia en Venezuela no es independiente y no investiga. Así que este es el panorama que estamos viendo en América Latina y preocupa mucho y esperamos que hayan pronunciamientos muy fuertes en contra de estas proscripciones, porque los gobiernos de la región están muy callados frente a esto. Para nosotros los argentinos, esta es una situación de muchísima preocupación de cara a las elecciones de octubre, y la verdad es que, Carlos, es hora de condenar al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro y también de pedir al gobierno de José Ignacio Lula da Silva que reanude el caudal democrático que tiene que tener Brasil. Brasil es la principal potencia regional. Es muy importante que Brasil sea transparente en todo lo que implica su vida política, Carlos. Completísimo el informe, como siempre, Juana, realmente de primer nivel. Si tenés algo para agregar, para redondear. No, nada más, Carlos. Para redondear, lo que puedo decirte es que 30 segundos. Como vos sabés, esta semana la Argentina ha hecho el pago al Fondo Monetario Internacional de los vencimientos que tuvo el miércoles y jueves y por primera vez pagó con DEG, que son derechos especiales de giro, pagó 1.700 millones de activo de reserva de DEG y 1.000 millones en yuan. Y esto, como digo yo siempre, tenemos que empezar a mirar con mucho cuidado esta situación de que el Fondo Monetario pueda habilitar que la Argentina se endeude en forma privada y particular con Beijing para afrontar estos pagos de deuda, porque puede haber un vuelco o un giro en ciertos aspectos geopolíticos, sobre todo que conciernen a Argentina, dado que Beijing, como ya sabemos, ejerce muchísima presión con ciertos intereses de seguridad regional en la Argentina. Nada más para decir. Muchísimas gracias, Juana. Completísimo el informe, como de costumbre. Nos estamos viendo la semana que viene, Dios mediante. Un cariño grande para vos y tu familia, como siempre te digo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias para vos, para toda la audiencia y un saludo grande siempre para Señal Argentes y Julio Montarón. Muchas gracias. De nada. Estaba con nosotros la señora, la licenciada Juana de los Santos, como de costumbre, aquí en Libre Opinión. Por supuesto, ella me lo hizo recordar el agradecimiento a Julio Montarón y a la señal Adgentes, como también a Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, conducido por Claudia Megna, que también toman nuestra señal. Ahora vamos a la pausa y enseguida estamos con el doctor Carlos Trabulsi para que nos hable de toda
todo lo que está pasando en la política nacional. Pausa y enseguida estamos con ustedes aquí, en Libre Opinión. Pausita, cortita, cortita como pata de chancho. Ahí vamos.